Este es uno de los trajes más conocidos y típicos de México, constituido por una blusa de manga corta, un rebozo y falda con bordados de Shakira. Su nombre es el de China Poblana. Y a continuación te mencionamos el relato popular que explica su posible origen. Esta historia habría comenzado allá por el siglo XVII, no en la entonces llamada Nueva España, hoy México, sino en la actual India. Se dice que ahí habitó una niña que era una princesa en la entonces región de Mogol, la cual tenía el nombre de Mirra. Debido a una revolución en esa zona tuvo que huir, siendo raptada en el proceso por un grupo de piratas para ser vendida como esclava. Mirra escapó de sus captores y se refugió en una misión jesuita de la India. En ese lugar fue bautizada por los jesuitas como Catarina San Juan. Sin embargo, los piratas volvieron a secuestrarla de la misión jesuita, llevándola ahora a Manila, en donde fue vendida. En ese lugar comenzaba la famosa ruta del Galeón de Manila, mejor conocida por la mayoría como la Nao de China. Esta era una ruta usada por los barcos españoles que cruzaban el Océano Pacífico, 1 o 2 veces por año, la cual conectaba Manila y los puertos de Nueva España, principalmente el puerto de Acapulco, para así llevar y traer infinidad de mercancías y esclavos. El virrey de España, en tiempos del viaje de Mirra, era Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, quien encargó traer una esclava para su servicio personal. Sin embargo, cuando Mirra llegó a Acapulco, fue vendida por un mayor precio al comerciante poblano Miguel de Sosa, llegando así esta a la ciudad de Puebla. Le llegaron a decir China en la Nueva España debido a que así nombraban a los esclavos que llegaban del Galeón de Manila al Nuevo Mundo. Mirra fue sirvienta de ese comerciante poblano y de su esposa hasta el momento que estos fallecieron. Ahora, ya como Catarina de San Juan, un hombre cristiano por supuesto, al pasar el tiempo se fue adaptando a la nueva tierra, aprendiendo por supuesto el castellano. Se dice que ella, en la medida de lo posible, continuó vistiendo a la manera hindú. Claro, los materiales coloridos y llamativos de los originales vestidos hindús los habría sustituido con materiales locales, comenzando así a crear la manera de vestir que presuntamente dio origen al traje de China Poblana. Su estilo de vestimenta comenzaría a ser copiado. Sirva de ejemplo estas imágenes donde se destaca el colorido de las faldas y las blusas. Durante su vida, fue casada con otro esclavo del comerciante poblano, aunque se dice que jamás perdió su virginidad, al negarse a tener relaciones sexuales con su esposo, el cual tiempo después falleció, quedando así viuda. También su amo, don Miguel de Sosa, murió. Pero por los lazos de familiaridad que formó durante todos esos años con Catarina, en su testamento le dio su libertad, heredándole ciertos bienes. Con ellos habría creado un asilo en Puebla. También se dice que usaba plantas medicinales para curar a la gente, ganándose así el cariño de muchos. Posteriormente, entró a un convento jesuita en Puebla, comenzando a tener visiones de la Virgen María y el Niño Jesús, según se cuenta, cambiando su vestir de China Poblana que la inmortalizaría por el del hábito conventual, siendo monja hasta el día de su muerte, el ocurrido el 5 de enero de 1688 a los 82 años. Se refiere que al morir Catarina de San Juan, por el cariño que le llevó a tener la gente, le arrancó de su vestimenta funeraria varios pedazos de tela. Y supuestamente comenzaría a gestarse milagros a cargo de la fallecida. El padre jesuita Alonso Ramos, quien se supone la habría conocido, después de su muerte realizó diversas publicaciones hablando de la vida de esta, haciendo mucho énfasis en sus supuestas visiones marianas y milagros realizados. Un ejemplo de esas publicaciones lo tenemos en el siguiente: de los prodigios de la omnipotencia y milagros de la gracia en la vida de la venerable sierva Catarina de San Juan. El padre Ramos, a la muerte de Catarina, buscó su beatificación en Puebla, pero esta posibilidad de beatificación fue prohibida por la Inquisición de Nueva España en 1691, prohibiendo la reproducción de imágenes de ella y cualquier intento de canonización,
pues no se podía permitir la existencia en ese entonces de santos americanos, y mucho menos de color, como el caso de Mirra. Sin embargo, hoy en día en Puebla aún se encuentra la casa donde supuestamente habría vivido con sus amos, llamada la Casa de la China Poblana, así como su tumba, la cual se localiza en el templo de la Compañía de Jesús, como se aprecia en esta placa. Y así esta versión le atribuye la autoría de este traje a Mirra, siendo que los colores verde, blanco y rojo fueron adicionados mucho tiempo después, más precisamente posterior a la consumación de la independencia en 1821, los cuales obviamente fueron tomados de la bandera del México independiente. Y ahora, saludos a los nuevos amigos del canal, empezando por Ben Juárez, Demian Thorne, Observador 0123, Gabriela Zipacli García y Daniel Cerda. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente.